Hola, bienvenidos a un episodio más del Love Mode Podcast. Este es un episodio muy, pero muy especial por varias razones. La primera, porque lo estoy grabando en Bogotá, Colombia, la ciudad en donde nací, en donde crecí. La segunda, porque vamos a hablar de un tema que me causa mucha curiosidad. Y la tercera razón y más importante es porque hoy tengo el honor de tener como invitada a una de las personas que más admiro y que más amo en mi vida, y es la psicóloga y psicoanalista Alejandra Moreno, quien es mi hermana. Así que, Ale, gracias por estar aquí. Es un momento muy especial para las dos, siento yo, y agradezco profundamente que hayas sacado el tiempo para venir a hablar hoy de este tema tan importante que es por qué repetimos patrones en las relaciones y cómo podemos hacer para sanarlos desde adentro. Así que bienvenida, Aleticas. Bueno, André, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio, ¿no? Contigo, pensar esto que nos une a las dos, si se quiere, esta inquietud, ¿no? Acerca del amor, ahora que lo dices, de las repeticiones en el amor, bueno, de los patrones. Y creo que a las dos nos llama ese tema por diferentes motivos. Y bueno, gracias por invitarme, por tenerme acá. Ale, antes de que empecemos, quiero que nos cuentes un poco sobre ti y qué haces. Ok, bueno, pues yo soy psicóloga, me formé como psicóloga, también como psicoanalista, es a lo que estoy dedicada en este momento, pero antes de formarme como psicoanalista, también hice una formación como dula. Una dula es un acompañante del parto, el trabajo de parto y el posparto, en ese vínculo, ¿no? Entre la mamá, y el bebé. Y es que el tema del vínculo, de la cercanía, bueno, de este que sería el primer amor, vamos a poner de esta primera relación, pues siempre me ha llamado. Y bueno, a eso estoy dedicada y mi oficio, digamos, más importante en este momento es el de ser psicoanalista de adultos en este momento. Ale, para empezar, me gustaría que hablemos un poco sobre el enfoque desde el que trabajas. ¿En qué se diferencia la psicoterapia tradicional del psicoanálisis? Yo creo que hoy en día oímos muchísimo hablar de la terapia, la terapia, la terapia, y siento que a veces ponemos la terapia en un solo cajón, Ujú. pero siento que hay muchísimas ramas y tú, sobre todo, te enfocas en el psicoanálisis. Entonces, brevemente, me gustaría que nos explicaras en qué se diferencia y un poco también cómo ve el psicoanálisis las relaciones, cómo lo ve, desde qué perspectiva. Ujú. Bueno, claro, digamos que yo, antes de ser psicoanalista, trabajé como psicoterapeuta, como terapeuta unos años. Y a propósito de la diferencia, ¿no? Por la que preguntas entre psicoterapia y psicoanálisis, y en el trabajo psicoterapéutico me daba cuenta que estábamos muy enfocados en el síntoma o en aquello que la persona tiene la expectativa de corregir, de cambiar, ¿no? Y se vuelve, o sentía yo, ¿no? Esa es mi experiencia, cada persona trabaja, ¿no? Como según lo que va encontrando y siente que corresponde, ¿no? A lo que desea. ¿M? Pero en la psicoterapia había un enfoque, ¿no? Para cambiar, para corregir, como esta idea de que estos síntomas están mal, vamos a quitarlos como un apéndice, pero no había una comprensión más amplia de ese ser humano, porque las personas no son sus síntomas ni son sus dificultades, eso hace parte, ¿no? Y claro, y una persona llega porque está sufriendo, nadie llega a un espacio terapéutico ni psicoanalítico, pues porque está feliz de la pelota, ¿no? Pues porque está sufriendo. ¿M? Pero empecé a interesarme porque, pues por esa amplitud y esa complejidad y esa riqueza de los seres humanos, he sido siempre curiosa, quizá también me gusta un poco la complicación, entonces eso también tendrá ahí Nos. su, no, bueno, su ingrediente, pero ese deseo, ¿no? Porque también el otro perciba su amplitud y su complejidad más allá de sus sufrimientos. Y cuando no hay un enfoque únicamente, o no hay un enfoque en el síntoma, sino en un entendimiento, la persona puede encontrarse con una transformación verdadera, y es que a partir del entendimiento de lo que le ha pasado en su historia, puede ir, ¿no? Justamente entendiendo el presente y pues elaborando, ¿no? Y viviendo de una mejor forma, pues eso grosso modo, pero esa es la diferencia, ¿no?
una de las diferencias, la perspectiva, ¿no?, del ser humano entre la psicoterapia y el psicoanálisis. Y, digamos, esto que me preguntas, ¿cuál es la perspectiva, ¿no?, de los vínculos, del amor, ¿no?, desde el psicoanálisis? Pues, por supuesto, los vínculos, como me gusta llamarlos, la calidad de los vínculos, ¿por qué nos vinculamos? Pues, más allá del psicoanálisis, es una gran curiosidad de los seres humanos, cómo elegimos. ¿Por qué nos gusta un tipo de personas? ¿Por qué nos enganchamos con alguien? ¿Por qué no? ¿Por qué este o esta que parece correcto no nos atrae? ¿Por qué este otro sí, no? Entonces, pues por supuesto en los vínculos está la posibilidad también, digamos, de conocimiento del mundo, de conocimiento de sí mismo, de las personas, pues en los vínculos la gente se conoce. Entonces, pues para el psicoanálisis, la relación y el vínculo, pues es, no quiero decir todo porque es una generalización, no, pero es fundamental, ¿no? Así es. Ale, yo siento que una gran pregunta que las personas tienen a veces a propósito de lo que dice sobre los vínculos es sobre los patrones y sobre cómo se forman. Escuchamos mucho, yo he escuchado en repetidas ocasiones que los patrones que tenemos a lo largo de nuestra adultez se forman, esos moldes se forman en nuestra infancia. Quisiera que primero me dijeras qué tan cierto es eso y si es así, que nos explicaras un poco cómo es que se forman estos patrones. Me llama muchísimo la atención y también un poco saber si solamente se forman los patrones negativos de los que casi siempre hablamos o también se pueden ver reflejados en los patrones positivos, elegir bien a una pareja, saber cuándo irme a una relación. Sí, bueno, claro que sí, a mí me gusta pensarlo de esta manera. Si tú te fijas, todo empieza en la casa. Tú aprendes a caminar en tu casa, aprendes a vincularte en tu casa, la noción de comida, de compartir, todo empieza en la casa. La casa es el primer lugar, digamos, donde se empiezan a formar los vínculos y desde el inicio, ¿no? Es decir, desde que el bebé nace, ahí nos podríamos, mejor dicho, tenemos que explayar, pero desde que el bebé nace, lo que siente, cómo es recibido. Y no estoy hablando de escenarios ideales, ¿no? De que tiene que existir un escenario ideal para que haya buenos patrones. No, la dificultad hace parte de la vida. Pero en efecto, si un bebé, por ejemplo, es atendido o no cuando tiene una necesidad, de qué manera es atendido, de qué manera es tocado, de qué manera es alimentado. Ese bebé tiene la mirada de sus padres, de sus cuidadores, no las tiene. Entonces, claro, es que esa construcción delicada y bellísima, ¿no?, de los vínculos, pues en efecto es la que da un punto de partida de un pie y hay una impronta, ¿no?, una forma de hacer las cosas que queda en las personas. ¿Es definitivo, es para siempre? No, pero es decir, es algo que impacta y es una base, sí, así es. Y por eso, ¿no?, que seguro iremos para allá muchas veces cuando una persona va a un espacio terapéutico buscando ayuda porque tiene una situación en el amor o con el amor, pues esos vínculos empiezan a aparecer. ¿Qué pasó con sus papás? Si hubo papás, si no hubo. Entonces, claro, en efecto, la forma, la manera, la calidad del cuidado hacia un niño, hacia una niña, empieza a determinar y crea la base para aquellas relaciones, ¿no?, del futuro. Ale, me surge una duda. ¿Es cierto que tendemos a buscar parejas que nos recuerdan a nuestros padres o, pues en el caso que estás explicando, a nuestros vínculos principales de cuando éramos niños? Yo siento que también escucho muchísimo de eso, que tendemos a buscar ese tipo de personas porque es lo que nos resulta familiar. Claro, y los seres humanos somos tan diversos y tan complejos que dos hermanos pueden vivir cosas muy parecidas, nunca las mismas porque los padres no se sienten igual hacia cada uno de los hijos, será otro tema, ¿sí? Pero en efecto se buscan cosas y se pueden buscar cosas parecidas o se pueden buscar cosas opuestas y ahí es donde te digo, cada psiquismo es diferente, cada mente es diferente, entonces una persona puede estar buscando justamente aquello que se parece por X o Y, digamos, porque se desarrolló o se enredó de cierta manera, ¿m? Pero puede estar buscando aquello doloroso, tratando de repararlo, ¿no? Tratando de reparar, por ejemplo, lo de su papá, lo de su mamá con su pareja actual, no lo sé. Pero sí, digamos que los padres son un punto de partida. Sé que hay muchas detractores que sí que no, pero sí hay figuras, ¿no? Sobre las que se busca o se niega. Entonces puede ser que una persona esté buscando aquello bueno, ¿no?
o también puede estar en una búsqueda, y esto no es una búsqueda consciente, no es un plan que hace la persona para buscar lo malo, no, pues si así fuera, Claro. pero no es así. ¿M? Pero claro, hay una búsqueda que incluso puede ser lo contrario a mi papá o mi mamá o mi cuidador, ¿no? O aquello que se parezca. Pero si hay una tendencia, vamos a poner como un cierto equilibrio del psiquismo. Lastimosamente a veces el equilibrio puede ser un ambiente, como digo yo, de guerra, un ambiente difícil, hostil, doloroso, pero como es lo conocido, ¿no? Se puede sentir como lo menos angustiante y las personas pueden tender a buscar eso, ¿no? Pueden tener la tendencia a buscar eso que se parece por parecido, no por conocido, pero es conflictivo, Mm. pero es angustiante. Sin embargo, no genera un desequilibrio, entonces las personas pueden, ¿no? Tener esa tendencia a buscar, como dices tú, aquello que se parece, pero es que lo que se parece puede ser inconveniente o inconveniente, ¿no? Entonces, sí, Claro. en efecto es así, las personas buscan mm, aquello que han vivido, pues decía Freud que todo encuentro es un reencuentro, ¿no? Ujú. Como justamente con alguna figura primaria. Y cuando las experiencias han sido positivas, cuando tenemos, hablando de los apegos, un apego seguro, una persona, una mamá, un papá, un cuidador que ha estado siempre ahí para nosotros, hemos tenido una experiencia, una infancia positiva, ¿crees que eso también desde el psicoanálisis se ve reflejado en cómo elegimos pareja, en cómo llevamos nuestras relaciones? Claro, sí, así es lo que pasa a nivel vincular de relaciones, ¿no? Con los papás, con esas figuras primarias, abuelos, tíos, con esa gente del inicio, aquello bueno también se busca, ¿no? Lo que pasa es que los seres humanos somos un poco enredados a Complejitos. veces, ¿no? Tenemos mucha riqueza, como digo yo, pero también mucha complejidad, hace parte del combo, vamos a Sí. poner, ¿no? Pero claro, ver a unos papás trabajadores o amorosos, esas huellas, como yo digo, esas improntas que van quedando desde la piel, ¿no? Desde cómo un bebé Sí. es cargado, cómo es querido, ¿no? Las personas tenemos conflictos a lo largo de la vida y a veces es casi que la naturaleza de los seres humanos, encontrarnos con conflictos, no tenemos pensamiento, emociones, deseos, bueno, ¿no? Pero aquellas cosas buenas, la forma en la que somos tratados, cómo nos atienden, por supuesto, porque los bebés empiezan a sentir, por ejemplo, ¿no? Que son atendidos o no, que pueden ser tocados de una manera cariñosa o no. Por supuesto, un bebé, una bebé que ha sido tratado un niño de buena manera, un adolescente, pues sí, puede pasar, ¿no? Que se encuentre, digamos, más adelante con parejas hostiles, agresivos, sí, puede pasar, la gente se enreda, pero por supuesto que tener vínculos de calidad, haber construido eso, pues yo no diría que es una vacuna, no me gusta ponerme así extrema, pero sí, es una muy buena medida de protección y puede ayudarle a una persona, aunque se enrede más adelante en la vida, a intentar, ¿no? Como buscar Ujú. esas cosas buenas de esos vínculos primarios. Eso también está ahí. Ale, quiero que ahora hablemos un poco sobre el impacto de esas primeras relaciones. Creo que esa es otra cosa que también escuchamos a veces. Esas primeras parejas que elegimos, esas primeras experiencias, ¿tienen algún impacto en cómo llevamos después esas relaciones en nuestra adultez? Pues yo considero que el camino de las relaciones es un camino de aprendizaje, ¿no? Esperar que la primera relación de la adolescencia, digamos, va, ¿no? A ponerse en una dinámica, pues precisamente es de la adolescencia, ¿no? Muy adulta y que ya se van a poder conversar las cosas como podría conversarla alguien de 30, bueno, que haya estado, ¿no? En un proceso de entendimiento, es decir, una conversación o una relación que pueda tener alguien de 15, alguien de 30, alguien de 50 es muy diferente, pero sin duda, digamos que en esas primeras relaciones también no llenas de hormonas, de deseos, las primeras, no que tienen tanta carga, pues también se empieza a ver cómo elige una persona o qué elige, ¿no? Hay personas que eligen pues novios o novias o novies, bueno, como Ujú. sea, más amorosos. Hay personas que de entrada empiezan a elegir, ¿no? Personas más hostiles que se desaparecen, que no les da una seguridad. Entonces se puede ver, ¿no? Como, no quiero decir una tendencia, pero claro, lo que elige la persona por primera vez, pues es lo que elige una persona por primera vez y ya miraremos, ¿no? Si se vuelve una tendencia, si se vuelve una repetición.
Creo que hace años en el consultorio una persona me decía, pero es que parece, me decía, parece la misma vieja, ¿no? Pero con distinto nombre. Y se reía, pero claro, en el trabajo terapéutico, en el trabajo psicoanalítico, pues empezamos a descubrir que aquello o aquellos rasgos que eran muy complejos, digamos, en algunas parejas que elegía, pues tenía que ver justamente con unas figuras primarias muy particulares que tuvo pues esta persona de quien te estoy hablando, ¿no? Esta persona que estuvo en análisis conmigo. Entonces, claro, ¿qué había ahí, no? Él trataba de reparar lo de su mamá, ¿no? Pero a través de estas otras mujeres que ya no eran su mamá, ¿sí? Ujú. Pero claro, está esa búsqueda, eso que no quedó, eso incompleto. Y claro, y empezamos a descubrir que en efecto fue como él dijo, la misma mujer con distinto nombre, pero poder nombrar lo que era de su mamá, resolver con ella, y no estoy hablando de resolver con ella, ir a resolver con ella, no, la persona pudo ir resolviendo en su mundo interno cosas que le quedaban claro con el tiempo y con el trabajo, porque no es magia, la persona empieza a entender qué es lo que verdaderamente desea. Ya, vamos, deja de, vamos a poner, intenta, es un trabajo arduo, ¿no? No suena tan fácil, ¿no? Pero deja de reparar en una relación actual algo que ya no corresponde ahí. ¿M? Ujú, ujú. Pero esto, por supuesto, es usual, también pasa, y esto a propósito de sí, lo positivo también. Claro, hay personas en el consultorio que me dicen, esto bueno, yo lo vi de mi papá o de mi Mm, tío, de mi abuelo, y yo esto lo necesito en una persona porque para mí está lo cual cosa, ¿no? Por eso el trabajo a mí me gusta, pues claro, el trabajo es individual, ¿no? Porque, como te decía, como se le enreda la vida a cada persona y como elige cada persona, así sean hijos de los mismos padres, es muy diferente. Entonces sí, puede haber una búsqueda de reparar cosas conflictivas, también una búsqueda de aquello bueno que se sabe, ¿no? Que se siente bien, que sienta bien a la claro. persona. Mm. Ale, y en el caso de, digamos, de cuando tenemos un tipo de persona, ¿cómo se puede diferenciar entre me gusta este tipo de persona o tengo este patrón de persona por el que me siento atraída o atraído? Claro, es que cuando dices el tipo de persona, incluso en la pregunta, es algo que hace bien, ¿no? Ujú, Me gusta este tipo de persona, es decir, cuando algo hace bien, eso se siente, hay un radar y hay una brújula que es el afecto, ¿no? ujú, ¿Cómo te sientes? Es decir, el patrón es un patrón cuando empieza a ser problemático, ¿no es cierto? Es decir, mm, algo se te empieza a volver un problema. Una vez, bueno, la persona dice, bueno, elegí mal, dos, tres, cuatro, ¿no? Un patrón, ujú, algo que hace daño. Pues a las personas les gustan pues muchos tipos, ¿no? ujú. Mm, pero generalmente cuando pasa por eso, o por el gusto, pues por aquello que hace bien es eso, el tipo. Puede gustarle una persona de este tipo de persona o que tenga este tipo de gustos, este tipo de afinidades, ¿no? Los patrones que empiezan a revelar, pues digamos, conflictos y cosas que duelen, pues justamente es la persona la que lo está viviendo, la que siente. Entonces, pues si es un tipo, algo que le Claro. hace bien, un gusto, una tendencia, o si es un patrón, ¿no? Realmente la gente no dice, tengo un patrón porque siempre estoy con mujeres súper amorosas y queridas, ¿no? Sino este patrón de Ajá, esta mujer que nunca me contesta y que me ilusiona y se desaparece, o bueno, me hace ghosting o no le importa, ¿no? ujú, Entonces ahí está la diferencia, pero es el patrón, ¿no? ujú. Digamos, donde la persona, cuando la persona, perdón, empieza a notar que tiene un patrón, pues cuando empieza a sufrir. Generalmente Hablemos no de le va eso. bien. ¿M? Hablemos un poco sobre eso. Antes de grabar este episodio, tú y yo nos sentamos como a conversar un poco sobre este tema y algo que hablábamos era sobre la culpa que a veces las personas tienen por repetir estos patrones. Yo siento que a veces muchísimas personas que repiten patrones negativos de relaciones sienten culpa por sí mismos o de sus personas cercanas, amigos, familiares, por repetir esos patrones. Quisiera saber por qué lo repiten, digamos, qué misión tiene el repetir ese patrón y también qué le podrías decir a una persona que está pasando por esa situación o que lleva años pasando por esa situación. Digamos, el tema de la culpa, quiero tratar un poquito de eso. Cómo poder liberarse de la culpa y por el contrario, tal vez hacer eso consciente y tomar acción en Ujú. cuanto a sus elecciones con las parejas.
Claro, y la culpa es muy desafortunada, ¿sí? Porque la culpa no deja que una persona piense, que siga entendiendo y claro, y se enlaza con la vergüenza. Una persona está en un patrón una, dos, tres veces, cuatro, entonces, incluso con la misma persona, ¿no? Porque el patrón puede ser con la misma persona por años. Entonces empieza a tener vergüenza de hablar de eso, de contarle a su familia, de contarle a sus amigos, porque empieza a tener vergüenza y porque las personas, por supuesto, sin mala intención, ¿no? O se molestan o le dicen otra vez tú ahí, pero ¿qué más quisiera la persona, ¿no? Que no sufrir. Generalmente las personas desean no sufrir, desean no estar más allí, poderse fijar, ¿no? En alguien más. Y por supuesto, es que estas elecciones no son conscientes y ahí entra, ¿no? A ver, no son totalmente conscientes, sino que el inconsciente, esa parte, ¿no? De la mente, de la estructura de la mente, em, ese funcionamiento, ¿no? Que viene determinado y está como incorporado, es el que lleva a que una persona elija. Entonces, claro, la persona se hace un lavado de cerebro y dice, nunca más voy a volver a hablarle, si es la misma persona con la que tiene el patrón y hace una lista y bota los regalos y, claro, pero aquellos conflictos inconscientes y resueltos, aquello irresuelto vuelve a aparecer, aquello irresuelto, discúlpame, o sea, ¿por qué quiere ser resuelto? No, pues tan simple que suena, ¿no? Pero claro, el psiquismo, la persona puede repetir una y otra vez, porque está tratando de resolver algo, por ejemplo, ¿no? Muy doloroso con su mamá, con su papá en la infancia, y está intentando hacerlo, no lo sabe, es inconsciente. Mm, De hecho, pienso en un ejemplo, un profesor una vez nos contó hace años que estaba en una tienda, en una droguería, y de repente vio de lejos a su mamá y dijo, ay, no, como mi mamá, ¿qué hace ahí? Y fue a buscarla y le tocó el hombro y era una exnovia. ¿M? no, Y entonces, pues claro, fue muy chistoso, una anécdota psicoanalítica, me siento muy ñoña, pero claro, yo no me había dado cuenta de lo mucho que esta señora, pues ya era una señora, se parecía a mi mamá. No, o sea, ok, ¿cómo en ese momento? Y claro, claro, ahora sí, sí, sí. sí. Entonces las personas elegimos, ¿no? De esa manera la culpa y, digamos, a veces rodear a una persona de culpa no es la mejor forma. De fuera, ¿no? Desde afuera, los conflictos se ven fáciles. Tú a lo mejor has visto una amiga, un amigo que te dices, pero ¿por qué no se sale de ahí Sí, esta persona? Y amiga, esta te cuento. amiga, date cuenta. Pero cuando es uno mismo, una misma, esa amiga, ese amigo, date cuenta Sí, cuando es sobre uno, claro que no es sencillo porque es que el conflicto propio es muy difícil y muy doloroso. claro. Más allá y yo, pues digamos, esto es la palabra consejos, pero quizá una recomendación para quienes están, ¿no? Alrededor de esa persona. Generalmente esa persona que está repitiendo, que está sufriendo, no quiere hacerlo. Esa persona quiere gozar, quiere estar en una relación que le guste, le Obvio. invite a estar Mm, vivo o viva, pues no puede, ¿no? Entonces, el acompañamiento las veces que sea necesario. No es acolitar, no, eso es otra cosa, o aliarse con... apoyar. claro, pero es no pensando en la relación, en ese otro, que a veces puede haber una venganza como, ay, yo ya no le voy a hablar de eso porque ya no Mm, quiero que mi amiga hable con ese tipo, entonces no le hablemos más de eso, ¿no? ok. Como esas medidas, claro, que a veces son producto del cariño, muchas veces lo Claro, son. viene del amor. ¿Mm? Obviamente a uno le duele muchísimo ver a una persona que uno quiere, que uno le tiene aprecio, pasándola mal, Claro, especialmente en temas de amor. claro, entonces, pero la invitación siempre es, yo digo, ¿qué será lo que te está pasando? ¿O ¿qué será lo que te llevó a estar ahí? Y por supuesto no es que la persona se sienta y diga, ay, ya lo descubrí, por no, eso es un gran trabajo. Lo veo en mi consultorio todo el tiempo. Es un trabajo, pero es un trabajo posible. Es Ok. algo que sí se puede, las personas elaborando, entendiendo, descubriendo, ¿no? Sus conflictos, por qué se vinculan de esa manera, también los malentendidos que se han hecho, ¿no? De la vida de sí mismos. Claro que esos patrones pueden cambiar. Es un gran trabajo, ¿no? Que una persona encuentra auténticamente qué es aquello que desea. Es un trabajo a veces de toda la vida, ¿no? Siempre es una construcción, la idea del amor, la idea de la pareja. Sin embargo, sí es posible. Pero en cuanto a esa culpa, yo le digo a las personas, no, la culpa acaba, la culpa no permite entendimiento, seguir sabiendo qué es lo que me pasa, no, ya culpable, terrible, malo, ¿no? Pues ya qué más se va a pensar, pues es una sentencia, ¿no? Claro. Cuando la persona abre la posibilidad
digamos, como esa pregunta, qué es lo que está pasando ahí, se le puede ampliar. Siempre que hay posibilidad de pregunta, hay posibilidad de respuesta. Ante la culpa y el juicio no hay nada. ¿M? Sí, y sabes también que siento que esas personas, que su círculo más cercano ponen juicios, ya no le va a apoyar más, ya no le hablo más, no le vuelvo a colitar. am, Esas personas también se empiezan a cerrar y dejan de contar esas cosas y creo que eso puede ser muy doloroso, vivir como esa situación o ese duelo o esa tristeza en soledad, Mm. ¿cierto? Claro, es que una persona, por ejemplo, que está viviendo una situación repetida de maltrato, vamos a poner físico, hombre o mujer, claro que no quiere estar ahí. Claro, es decir, en el fondo, ¿no? Quisiera poder, ¿no? Como relacionarse de otra manera. Ejemplo, violencia física, empieza a esconder el golpe. Entonces ya no dice, mejor no denuncia, calla, la van a criticar. Y claro, y también es entendible que un entorno se moleste y diga, pero esta persona, ¿por qué otra vez en ese lugar de dolor? Claro, pero no es porque, como dicen, es que elige muy mal, Mm, caprichoso. Caprichosa, pues qué sé yo, ¿no? sí, Por decir algo. Pues no, la gente quiere elegir de otra manera, pero son esos conflictos, esas formas, también el miedo a la novedad, claro. cómo se siente tener una pareja tranquila, como yo alguna vez también le dije a un paciente, el dolor de la tranquilidad. Me decían, en efecto, esto es tan nuevo para mí, o sea, siempre estaba angustiado que esto Me incomoda. me duele mucho, no sé cómo mantener esto nuevo. Entonces también ese miedo a la novedad, y mira que todo lo vivimos, ¿no? ¿Qué es lo desconocido dentro nuestro? ¿Qué pasa si nos relacionamos con otra gente? ¿Qué pasa si hacemos algo diferente, si elegimos de otra manera, ¿no? No lo quiero poner como algo fácil de, ay, voy a elegir, no, pero mira que esa sensación de lo nuevo, de qué pasará si lo hago diferente, está en todos los seres humanos. Y cuando una persona ha repetido una, dos, tres veces, ¿no? También se vuelve su forma de estar en el mundo, pues claro, digamos, pero pues no sé si la invitación, pero la propuesta es siempre abrirle el entendimiento al otro, así moleste, así se diga otra vez, e invitarlo, busca un proceso. Algo está pasando, busca un proceso. Muchísimas veces las personas no pueden solas, ¿sí? Sí. Y sí, digamos que abrirse a la oportunidad de entrar en un proceso para descubrirse le puede permitir una transformación y elegir de otra manera, que también es un riesgo y también da miedo. Eso es Claro. así. Y ahorita estabas diciendo que no es fácil romper con esos patrones, pero es posible. Mm. Y quisiera que me explicaras un poquito a eso. ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué es tan complejo, incluso cuando ya somos conscientes de eso? ¿O crees que hacer eso consciente es como un primer gran paso de una mejoría? Claro, absolutamente. Ver algo que no se veía. Imagina eso, ¿no? Puede sonar simple, pero ver algo que tú no sabías que existía, ver que a lo mejor ese hombre que eliges, o esos hombres, o esas mujeres, o esa persona que eliges, resulta que la estabas eligiendo porque estabas tratando de reparar algo que te corresponde a ti reparar, no esa persona o algo con respecto a tu cuerpo, no, es decir, es muy difícil, en efecto, porque eso se instaló de pequeño, se lleva años, décadas o toda una vida haciendo algo de una manera. Entonces, claro, también hay una forma, una manera. Las personas a veces aprendemos a mal funcionar, nos resignamos. Ujú. Porque cuando me dicen, no, es que yo me acostumbré a esta persona, yo digo, no, o te resignaste. Porque es que las personas solo nos acostumbramos a lo bueno. Nos acostumbramos a bañarnos con agua caliente, Claro. a comer cosas ricas, pero no nos acostumbramos a un dolor de cabeza. Si no hay una pastilla, nos resignamos. Decimos, bueno, Sí. ¿hasta cuándo me va a doler la cabeza? Sí, Pero no sí. decimos, ¿hasta cuándo me voy a bañar con agua caliente, no? Entonces, claro, muchas veces hay ya como esto de resignación, esto es así, yo soy así. Pero esta idea de yo soy así, que me gusta pensarla y trabajarla y cuestionarla, también es una forma de defenderse al cambio, porque las personas que buscan y hemos buscado psicoanálisis en algún punto, tenemos la ambivalencia, el deseo de estar bien, de mejorar, de transformar, pero también el miedo y la dificultad de hacerlo y de esa novedad y de esa nueva propuesta que también nos responsabiliza más y nos da mucha más libertad sobre nuestra propia vida. Claro, es posible, pero cosas que han sido años, toda una vida, pues también va a tomar un tiempo y en eso me gusta ser siempre realista y clara
va a tomar un trabajo y un tiempo en poder transformarse, pero si vamos descubriendo, si vemos que ahí había algo que antes no, pues claro, es lo que dices, es ese primer paso, es esa primera posibilidad, porque es algo que no se sabía que estaba, está. Y en esa medida, si está, también no es objeto de ser transformado. Así es, así tal como lo dices, es. Si yo he tenido la oportunidad de estar en psicoanálisis recomendado por ti. Ah, no, es que yo a todas las personas siempre les digo, analízate, pero no como yo a veces te digo, parece que Analízate, estoy sí, así. impulsando, ¿no? Que Ajá. estoy, No, ¿verdad? Que no. estoy impulsando, no. Pero es que verdaderamente considero que psicoanalizarse y conocerse y saber el terreno que se pisa por dentro es una de las mejores cosas, y no la mejor que le puede pasar a una persona De en la acuerdo, vida. de acuerdo. ¿Mm? Sí, y algo que siento también es que no siempre se ve bonito, el camino no siempre es lindo. Siento que hay cosas dolorosas, todos, todas tenemos cosas dolorosas de la infancia, de la adolescencia, de la adultez. Y eso que dices, hacer esas cosas conscientes y de pronto repensarlas, tener la oportunidad de repensarlas es algo muy valioso. Y también te quiero dar las gracias a ti por abrirme, por mostrarme ese camino del psicoanálisis. Y algo que hablamos las dos a veces también, y creo que lo mencioné en uno de mis episodios, es que a veces las personas piensan que deben recurrir a psicoterapia o a psicoanálisis cuando están mal. Muchas personas dicen, no, yo no estoy loco, entonces no necesito, no, yo no tengo traumas, no necesito. Em, y siento que es todo lo contrario a lo que tú siempre me has dicho, es que las personas que digamos que aparentemente no tienen traumas y no están pasando por una crisis, tienen la posibilidad de tener una experiencia como aún más positiva, como no llegar tan vuelto mierda Sí. al consultorio. Entonces, gracias por compartir eso porque siento que todavía hay como mucho misterio, ¿no? En la Ajá, terapia sí. y sobre todo en el psicoanálisis. Uno a veces dice o escucha psicoanálisis y es como se imagina, o sea, el diván, años atrás, Freud, como... Ajá, ajá. Entonces, que expongas eso y que expliques y des ejemplos, creo que es algo muy positivo y que espero que pueda resonar con las personas que nos están escuchando. Claro, porque esa posibilidad de ir a análisis, bueno, y algo que quiero decir, que una persona llegue a psicoterapia o llegue a psicoanalizarse sin estar sufriendo es difícil. A las personas nos mueve muchas veces el sufrimiento, ¿no? Claro que llegar en una crisis que lleva 5 años, porque hay crisis que pueden, ¿no? Durar 5 años, 10 años, pues una persona que lleva 20 años, ¿no? Deprimida o está, pues claro que se puede trabajar, pero es diferente que una persona que ha estado menos tiempo deprimida, es Claro. de esa manera. Ujú. Pero cuando una persona se da la posibilidad, pues claro, de tener inquietudes, por supuesto, sufrimientos, pero no llegar en una crisis, pues claro, Ujú. vamos que el camino es mucho más fácil de transitar, y como yo le digo a las personas, el psicoanálisis es una posibilidad me gusta pensarlo como una exploración vasta de la selva que está dentro de uno mismo. No es vamos a ir por un camino para corregir unas cosas, no, vamos a comprender digamos, la amplitud y lo vasto del psiquismo, de tu psiquismo, de tu mundo interno, pues que permite a la larga mucha libertad interior. Entonces es una delicia, pero si las personas se abrieran esa posibilidad de escucharse y de escuchar, ¿no? Ese malestar, ese dolor, y acudir, porque hay algo que he pensado, y es, no todo el mundo conoce un dolor de rodilla, no todo el mundo conoce un dolor de hombro, no todo el mundo conoce ciertos dolores físicos, pero todos los seres humanos conocemos el dolor. Conocemos el dolor interno, conocemos la tristeza, y paradójicamente buscamos poco. Con eso que conocemos tanto, es decir, el dolor interno, el sufrimiento, todos los seres humanos en mayor o menor medida, ¿no? Lo hemos vivido, pero hay mucha prevención, ¿no? A la búsqueda de esa solución, si se quiere, o a esa posibilidad de tratar de atenuar ese dolor, ¿no? Cuando se trata del dolor de la mente, a veces, ¿no? Se deja para Ujú. después. Mi invitación es, ¿por qué, no? ¿Por qué alargar el sufrimiento? ¿Por qué no darse la oportunidad de descubrimiento? Ujú. En eso a lo mejor las personas notan que le gustan muchos otros tipos de persona y no el que le gustó siempre. Y Claro. de repente se encuentran saliendo con alguien que corresponde más a los propios deseos.
Sí, así lo veo yo. Ujú. Ale, ¿cuáles son las señales de que estamos atrapados en un patrón de pareja que no nos conviene? O como hoy en día se usa patrones tóxicos, pero bueno, me gusta. Yo sé que no nos gusta usar mucho esa expresión, pero esos patrones que no nos convienen. ¿Cómo podemos identificar que estamos pasando por eso? Yo te decía hace un momento, el afecto, ¿no? Como esa brújula o ese radar interior que es, nuevamente, ¿no? Suena tan simple, pero es cómo te sientes verdaderamente, cómo se siente estar con esa persona. ¿Es bien, es placentero? ¿Sí? ¿Cuál es la cualidad de la sensación? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tanto? Si una persona está contenta el 10% del tiempo, pues ya pues podrá Ujú, preguntarse, ujú. bueno, ¿está bien ahí? Esa es la proporción en la que siente que desea estar feliz, ¿no? El patrón, André, se siente, se ve, la persona no está contenta, está sufriendo, le consume mucha energía, no en planes y en hacer cosas y en construir, sino pues, sí, le roba energía estar en esa relación, no está tranquilo, siente que nuevamente está pasando esto con, digamos, muy parecido a lo que estaba sucediendo, que era doloroso y desagradable, que pasaba en la relación anterior y también en hace digamos, con quien estuvo hace dos relaciones. Entonces, esa repetición se empieza a volver evidente para las personas. Los seres humanos sentimos el sufrimiento y sentimos el desprecio intensamente y la lejanía. Y pues si una persona, por ejemplo, deja de contestar, pues que ahora es muy usual, yo creo que es muy compleja la comunicación ahora con Mm, WhatsApp o bueno, los mensajes de texto, pero una persona que deja de contestar y la de antes también, y prometió un montón de cosas y resulta que se desapareció, prometió un montón de cosas y resulta que esta persona también estaba comprometida, que es ujú. algo muy usual, ¿no? Pero es que esta persona tenía novio, tenía novia y siempre es así, me pasa lo mismo. Entonces, eso se empieza a volver evidente, digamos que los hechos y el malestar, lo que te digo, ese radar de los afectos de, pues no me estoy sintiendo bien y me está pasando lo mismo, es lo que le muestra al final, ¿no? A Ujú. una persona. Lo definirías como cómo te sientes con esa persona. Sí. Pues esa podría ser uno, digamos, Ujú. ese sentir, pero también la percepción o el pensar perdóname, el empezar a notar, ¿no? Pues es que esto me pasó con la Claro. persona de antes, con mi exnovio, con mi exnovia. Ujú. Uy, pero con el anterior también, y es que se parecen mucho, y eso es muy evidente. Ok. Sí, ese Ujú, tipo de cosas se empiezan a poner en evidencia rápidamente, ¿no? ujú. Y pues entre más vamos a poner intenso es un rasgo, pues digamos, Claro. no, más se nota. Si es, por ejemplo, siempre una persona, sea agresiva o que golpea o que, bueno, etcétera, no que maltrata, pues se vuelve muy, muy evidente. Ujú, Entonces la persona lo empieza a notar rápidamente, creo yo, ¿no? ujú. Si tú hoy pudieras como decirle algo a alguien que está pasando por una situación de relaciones negativas, que elige la misma persona siempre, una y otra vez, ¿qué herramientas le podrías recomendar? Digamos, ¿cómo podría empezar ese proceso para empezar a romper con esos ciclos? Mira, hay algo que a veces es muy complejo y es la propia realidad, la propia verdad. ¿M? No siempre, pero muchas veces las personas tienen una intuición de que algo no está bien, de que algo está pasando. Y puede haber un miedo a mirar eso, ¿no es cierto? Puede existir un miedo a decir, "Uf, aquí definitivamente hay algo o esta relación no es", pero ese miedo, ¿no? De no ver, de decir, uy, qué miedo, esto que está ahí, abrir eso siempre va a ser menos costoso que lo que está pagando una persona por esa vida que está viviendo, por mantener, yo lo quiero poner así, o ese malentendido, esa mentira, ese no ver. Más allá de una herramienta es decirle a una persona, está la posibilidad de ver y si hay algo que por dentro no se está sintiendo bien, si se siente como una repetición, míralo. Es decir, date la posibilidad de mirar que hay algo, por lo menos en tus pensamientos, para empezar, porque es frecuente que se escucha, no voy a pensar en eso, no, 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 eso yo ni lo pienso. Sí. Ojos que no ven, corazón que no siente, no. Todo lo contrario. Ojos que no ven, eso es un desastre, Se queda ahí casi que estancado, asegurado, claro. sí. Claro, porque es decir, ay, aquí hay un problema, no lo quiero ver para que no exista, ¿no?
Claro, las personas no lo hacen porque enfrentarse a las cosas es doloroso. Vivimos en esa lucha de ver, de no ver, de decir, uy, esto sí está pasando, esto no. Los seres Ujú, humanos la tenemos difícil ujú, muchas veces, pero lo primero es decidirse a ver si hay algo ahí que no está sonando, si hay algo, por lo menos en el propio pensamiento. ujú, Buscar a esa persona de confianza con quien se puede hablar, que sienta que no va a juzgar, sino que va a tener ese gran oído, ¿no? Abierto para acoger, para intentar entender. Y lo tercero y definitivo es analícense. Es decir, ujú. analízate, busca qué es lo que hay ahí, busca descubrir, porque en el camino del análisis, una persona puede dejar de repetir. Eso puede suceder, puede derivar del análisis, pero la maravilla que se va a encontrar dentro de sí, aún con el conflicto, aún con el dolor, pues es muy grande. Entonces, digamos que eso sería lo que le puedo decir a una persona, pero sobre todo que se abra la oportunidad pues, de buscar, ¿no? Un espacio terapéutico, un espacio psicoanalítico, eh, porque vivir así, pues, como dice, pues no aguanta. Hay otras posibilidades, se puede, requiere un trabajo. Pero al final de todo ese trabajo y de todo ese movimiento, de ese otro lado está la transformación y la posibilidad de elegir de una forma que genere más placer, pues porque vida que sepamos, ahí está. Entonces nos va a encontrarse con la posibilidad de vivir mejor. No perfecto, eso no existe, menos mal, pero sí mejor. Entonces eso le puedo decir a una Ok. persona que se encuentra ahí. Ale, gracias por compartir este mensaje con tanta claridad, también con tanta comprensión, pero siento que también con mucha compasión hacia el otro. ¿Hay algo más que quisieras hablar, mencionar aquí? Quiero agradecerte por invitarme, por la confianza. Esto es nuevo para mí, sabes, ese es novedoso, pero es un tema que me apasiona. Espero que el mensaje haya sido, bueno, de alguna utilidad y claro, de alguna manera para todos. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, siempre me gusta decirle a la gente que existe, no como mensaje positivo, no, sino con el convencimiento de quien conoce el análisis de muchas maneras, porque he estado en él de muchas maneras, pues que sí, existe esa posibilidad de elegir de mejor forma y pues a la larga vivir una vida más placentera, con pareja, sin pareja, pero pues sí, gozando más. Ale, muchas gracias por esta conversación tan valiosa. Es muy lindo poder tener un espacio en donde no somos hermanas, estamos echando chisme y rajando y hablando y escuchando Bad Bunny, Ajá. sino hablar de eso y sobre todo compartirlo con muchas otras personas. Así que agradezco eso y agradezco que hayas aceptado porque yo sé que no eres de cámaras. Ale y yo somos muy diferentes. Ale no es de cámaras, de micrófonos, de redes sociales. Así que hayas venido para mí tiene mucho valor. Vamos a dejar la información tuya por si alguien quiere Claro que sí. escribirle, mandarle un email preguntando, no sé, por alguna pregunta que tenga, alguna duda que haya Claro, surgido después de esa conversación. Me encantaría compartir tu información aquí. claro, las puertas de mi consultorio pues están abiertas. Me apasiona esto. Gracias también por tenerme acá, por pues proponerme algo diferente, por también proponerme descubrir algo diferente de mí. Eso me gusta, ese temor a lo desconocido dentro de mí, pues Nos también me gusta, lo... nos gusta. Sí, y bueno, gracias. Gracias a ti, Aleticas. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos y nos están viendo en video. Agradezco que estén aquí. Espero que les haya gustado el episodio. Espero que este tema haya resonado con ustedes, que algo les haya dejado, como dice Ale, no un mensaje de pronto, pero la oportunidad de pensar y de crear ese espacio y pensar si hay algo que queremos cambiar o transformar. Y creo que esa es la idea, siempre Sí, tener la opción de pensarnos. la vida es una y la posibilidad de construir mejores vínculos está ahí. Hay que trabajarla, hay que mejorarla, pero es una posibilidad. ¿Mm? Gracias, Ale. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo viernes en otro episodio más del Love Mode Podcast. Chao. Chao.